En Apocalipsis capítulo 15 encontramos la consumación de la ira de Dios. Nosotros hemos visto que, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 2 para comenzar a tener una plataforma teológica y escatológica acerca del tema que vamos a desarrollar. En Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo habló claramente para que nosotros comprendiésemos una verdad inequívoca que no debemos jamás olvidar. Dice en Romanos capítulo 2, versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Y esto es lo que nos interesa: atesoras para ti mismo ira. ¿Para cuándo? Y aquí vemos, ¿verdad?, que en el capítulo que vamos a estudiar ahorita se consuma esta ira santa de Dios. Y aquí dicen Romanos que todas las personas en el mundo que pecan y no se ponen a cuentas con Dios y tratan de encubrir su pecado, como dice Proverbios 23, el que guarda su pecado, el que encubre su pecado, el que quiere tapar su pecado, el que quiere esconder su vida doble. Si tú eres alguien que nos escuchas o por la televisión, que vives una vida doble, o sea, que tú eres cristiano, pero que tienes pecados debajo del colchón ya desde hace mucho tiempo. Puede ser adulterio, puede ser fornicación, puede ser robo, puede ser muchas cosas que has estado guardando durante meses tal vez debajo del colchón. Puede ser borracheras, puede ser el uso o el abuso de drogas. Y llega un momento en que dice la Biblia que todos esos días, semanas o meses que tú vas guardando esos pecados, vas acumulando al mismo tiempo, por el autoengaño y por lo perverso de tu corazón que te engaña, vas acumulando para que llegue un momento en tu vida en la que Dios dice basta. Y de este momento y de este día y de esta hora no hay nadie absolutamente que se escape. Ya el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento dijo: tus pecados te alcanzarán. O sea que esos pecados que vamos dejando en el pasado y que no arreglamos nuestra vida con Dios y comenzamos a dejarlos ahí y los comenzamos a dejar ahí, y desde luego pues que seguimos pecando en otras áreas, todos esos pecados como un trampolín de repente hacen esto, brincan y te caen encima porque son como un monstruo, son como una plaga, y cuando nos alcanzan esos pecados es porque Dios determinó que hasta ahí íbamos a llegar. Porque Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. Regresamos a Apocalipsis 15 porque este es el tema de este capítulo. Nuestro tema es la consumación de la ira de Dios. Los capítulos 15 y 16 son como una misma unidad, porque los dos describen dos aspectos de la misma serie de eventos que van a comenzar a desarrollarse de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis. Comienzan a describir los últimos 7 juicios de la ira de Dios. Recordamos que la ira de Dios comenzó con la 7ª trompeta, que se encontraba en el 7º sello. Y de aquí en adelante vemos que esa ira de Dios se va a desatar. ¿Y qué es la ira de Dios? Ya lo estudiamos. Es la reacción justa y santa de un Dios santo ante el pecado. O sea, que la ira de Dios es la forma como Dios reacciona ante el pecado. Dice en 1 de Juan 4, y en esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra propiciación que se usa ahí en 1 de Juan 4 significa, en esto consistió el amor, en que Dios envía a su Hijo a absorber la ira de Dios en contra de nosotros.
Dios dice, tú has pecado y yo necesitaba castigarte. Quiero decirte que te amo y te voy a demostrar por qué te amo. Ahora, en lugar de castigarte a ti, castigo a mi Hijo Jesucristo. En esto se mostró el amor de Dios, que es Jesús el que recibe en la cruz del Calvario la ira que tú y yo íbamos a merecer. Y ya encontramos en Romanos 5, en 1 Tesalonicenses 5, que a los cristianos Dios ya no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y esto habla de esta ira que al final se consumará, en la cual nosotros, la iglesia, ya no vamos a estar. Sin embargo, en la vida del cristiano, como dice en Colosenses 3, 5 al 8, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia que viven en inmoralidad. Si alguien quiere hacer de veras enojar a Dios, los pecados de inmoralidad son los que inflaman el corazón de Dios y Dios tiene forzosamente que castigarnos. Bueno, vamos a ver nosotros en el versículo 1 que se nos comienza enseñando otra señal grande y admirable que ve el apóstol Juan. Cuando se menciona otra señal, esta palabra otra significa otra de la misma clase que las anteriores que ya estudiamos, ¿verdad? En el capítulo 12. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 12 que comienza diciendo apareció en el cielo una gran señal? Y luego el versículo 3, apareció otra señal en el cielo. Es una mujer vestida con la luna, el sol, etcétera, etcétera. Y la otra señal es Satanás. O sea, estas dos señales representan la guerra espiritual, que desde el nacimiento de Jesús se incrementó e irá aumentando e incrementándose hasta antes de la segunda venida de Jesucristo. Hay una guerra tremenda en el mundo espiritual. Satanás, que representa al dragón, y la iglesia, que es representada, o Israel, que son las dos entidades a quienes el diablo les ha declarado la guerra, a la iglesia y a Israel. Como Israel se encuentra ahorita en la banca, ¿verdad? Y va a ser levantado, Israel va a ser restaurado, ya lo hemos visto al final de los tiempos. Ahorita es importantísimo que nosotros tengamos carga también por la nación de Israel y predicarles al mayor número de judíos que podamos alcanzar con el mensaje de Yoshua HaMashiach. Entonces, dice la Biblia, viene esta tercera señal. Y después de mostrarnos la guerra espiritual en el capítulo 12, vemos finalmente que esta última señal, ¿qué cosa es? 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas, o sea, en las copas, se consuma, se termina, se completa la ira de Dios. Una vez que Dios está satisfecho, es lo que significa, y que ha castigado a los moradores de la tierra, entonces su Hijo puede hacer aparición en el cielo para bajar con sus ángeles y con nosotros y establecer su reino milenial. Entonces, esta ira de Dios que se ha manifestado a través de la historia contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad, como dice Romanos 1:18, se consumará, se completará con estas últimas 7 plagas. Dice aquí este pasaje que ahora estos 7 ángeles, con estos últimos 7 juicios de Dios, que serán caídos o derramados sobre el reino satánico del anticristo, terminan la ira de Dios. Esta palabra consumaba, porque en ellas se consumaba, es la palabra que usó Cristo cuando Jesús en la cruz gritó tetelestai en el arameo. O sea, se terminó, se cumplió, terminado es, cumplido es. Ya no hay nada que agregarle a mi muerte para la redención de los pecados. Antes de morir Cristo gritó tetelestai, consumado es. Es la misma palabra que significa completo, que llegó al final. Por eso la Biblia enseña que si alguien quiere agregarle a la muerte de Cristo otra cosa, otro rito, otra obra, otra liturgia, o decir que algo falta aparte de la muerte de Cristo para que podamos ser salvados, se conoce como una herejía. Yo he conocido personas que dicen, bueno, mira, yo creo que mi salvación fue por gracia,
¿verdad? Y recibo por gracia la salvación. Pero desde que yo soy salvo hasta que Cristo venga, mi salvación va a depender de mis buenas obras. Porque si hago malas obras, puedo perder la salvación. Imagínense nada más qué barbaridad. O sea, enseñar que después de que por la gracia de Dios recibo la salvación, mis obras van a depender, o mi justificación, y van a depender para mi consumación de mi salvación, es enseñar la salvación por la gracia más las obras. Es agregarle a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y Jesús nos dice que estamos completos, dice Colosenses, en Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Cristo, murió por mis pecados pasados, presentes y futuros. No solamente por mis pasados, sino que también los que voy a cometer, también la sangre de Cristo pagó por esos pecados. Aunque cuando los cometa los tengo que pedir perdón para no romper mi comunión con Dios, pero nunca rompo mi salvación. Interrumpimos nuestra comunión con Dios, pero la salvación es imposible que la podamos perder, porque se nos entregó una salvación eterna. No se nos dice, les doy vida temporal y voy a esperar a que si se portan bien, les quito la salvación, sino que Dios nos da una salvación eterna. Entramos al reino eterno de Jesucristo el momento que recibimos a Cristo, y nada ni nadie nunca nos podrá separar de su amor. Nos va a disciplinar el Señor y nos va a zarandear, pero la salvación no puede depender de ningún mérito humano, ni antes ni durante la santificación. Es una cosa importantísima que debemos de asimilar. Ahora bien, dice en el versículo 2 al 4 que una vez que se anuncian estas 7 plagas, donde se completa, donde va a terminarse ya la ira de Dios, el apóstol Juan vio también un mar de vidrio mezclado con fuego. Quiero que vean ustedes en el capítulo 4 de Apocalipsis el mismo mar, pero con otra semejanza. Dice en el capítulo 4, en el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante de piedra de jaspe, de cornalina, había alrededor un trono como arcoíris, semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. La Biblia describe el trono de Dios como un ser sentado, y enfrente de él hay algo limpio, totalmente transparente, puro, que está representando precisamente eso, la pureza de la santidad de Dios. Dios está rodeado de pureza. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Pero en este aspecto, o en este retrato del capítulo 4, el mar de vidrio no estaba mezclado con fuego. Y regresamos al capítulo 15 y Juan ve este mar de vidrio, pero ahora dice mezclado con fuego. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que la santidad y el fuego, que significa la justicia de Dios, van los dos mezclados. Dios tiene que derramar juicios y Dios tiene que castigar, porque detrás se encuentra su santidad. La justicia de Dios es santa, la misericordia de Dios es santa, la fidelidad de Dios es santa. Justicia y juicio son el trono delante de Dios, dice uno de los salmos. Entonces, todos los atributos de Dios están relacionados con su santidad. Si yo quiero ser justo con mis hijos, escúchenme muy bien, antes, para poder ejercer justicia, necesito ser santo. Porque es la santidad la que me capacita para ser justo. Si quiero ser justo con mis empleados en mi fábrica, necesito ser santo para ejercer justicia. Si quiero ser compasivo con una persona y tener misericordia de una persona y cuidarme, que no son mis sentimientos por lo que le voy a dar una limosna a una persona o ayudar a una persona, sino que es realmente por misericordia, necesito antes vivir en santidad para que mi misericordia que extiendo sea santa. Nuestra motivación
tiene que brotar siempre de nuestra santidad. Por eso la Biblia nos pone un aspecto y enfatiza que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Si yo quiero a una muchacha, me voy a casar con ella, ser una bendición para ella y bendecir a esa muchacha y no servir de tropiezo a esa muchacha, necesito ser santo. Si tú quieres salir con ese muchacho y que ese muchacho no se aproveche de ti y que el muchacho sepa hasta dónde va a ir contigo, tú necesitas, muchacha, ser santa. Y la santidad es como un escudo invisible a nuestro alrededor que nos protege, nos guarda, nos permite ver donde caminamos. Es como ponernos lentes así especiales, la santidad, y nos permite ver a dónde vamos. Nos permite ver los hoyos que hay, las trampas del enemigo, nos cuida de las trampas que Satanás nos pueda poner, nos permite ver a la gente y nos permite ver a la gente tal como es y no con la apariencia que la gente se acerca a nosotros. Todo eso hace la santidad. La santidad te hace que fluyas en los dones. De la santidad viene la palabra de conocimiento, de la santidad vienen los dones espirituales, la paz, el amor, el gozo, el fruto del Espíritu, viene precisamente de la santidad. Entonces Dios pone el énfasis en que el mar de vidrio representa su pureza, porque la santidad representa pureza, ¿verdad? Apartamiento totalmente, pero aquí está mezclado con fuego, porque ahora es una figura del juicio divino que procede, insisto, de la santidad de Dios. Por ser Dios santo, tuvo en la cruz que castigar a su Hijo Jesucristo, porque el pecado tenía que ser castigado. Ahora también se nos enseña, ¿verdad?, que estas personas que aparecen ahí en ese mar, arriba en el cielo, dice Juan en tercer lugar, y los que habían alcanzado la victoria, o sea, todos los mártires, los cristianos, que murieron a manos de la bestia y de su imagen, su marca y el número de su nombre, Juan los ve victoriosos. Los ve de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Esto es un cuadro maravilloso de un grupo de santos mártires que vencieron al anticristo. No se dejaron marcar, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, no les importó el fuego de la prueba y finalmente los vemos en el cielo victoriosos. Y este es el mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros en esta mañana. Jesús lo dijo claramente en Marcos 8, 34 a 36. El que no cargue su cruz, el que no esté dispuesto a sufrir por mi causa, el que no esté dispuesto a identificarse conmigo en mis sufrimientos y en mi pasión, no puede ser mi discípulo. Entonces Cristo nos deja claramente y honestamente que para seguirlo vamos a ser malinterpretados, vamos a tener enemigos, vamos a tener personas que nos calumnien, que nos traicionen, que digan cosas mintiendo contra nosotros, porque así lo hicieron con los profetas y con la misma persona del Hijo de Dios. Pero vemos al final que vamos a tener recompensa. Vale la pena sufrir por Cristo. Y tú tienes en esta vida, en esta única vida que tienes que tomar una decisión. O le das gusto a tus amigos o le das gusto al cielo. O le das gusto a tus compañeros de trabajo o le das gusto al Padre que dio su vida por ti en la cruz. O le das gusto a tu familia o le das gusto a aquel que pagó y abrió sus manos y derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Si Dios es Dios y Cristo es Cristo y estás dispuesto a seguirlo, decídete y demuéstralo con tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y vemos que está llegando el tiempo en la que no solamente vamos a ser probados por el fuego los cristianos, y ya estamos comenzando ahorita. Yo les decía ahorita a mis pastores, desde el 11 de septiembre, yo siempre lo dije, desde que esas torres gemelas fueron derrubadas, ese día, 11 de septiembre, marcó un inicio de una transformación en nuestra historia. Creo que desde ese momento se va a intensificar, se está intensificando la guerra espiritual. ¿Quién está detrás del terrorismo islámico fundamental y radical? ¿Quién está detrás de
de los enemigos que atacan a Israel no son los árabes ni los palestinos. ¿Quiénes son los que pusieron las bombas y los que se estrellaron en Estados Unidos? ¿Quién está matando en Sudán, en Indonesia, en los países islámicos fundamentales a los cristianos? Los poderes del mal que están intensificando su ataque contra el cristianismo, contra la nación de Dios y contra el país de Estados Unidos. No porque los americanos sean mucho mejor que ninguna otra persona, simplemente porque es el único país en el mundo que sostiene misioneros. Entonces, cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando, ¿verdad?, de Hollywood, ni de los locos, ni de los psicópatas que hay, ni el grupo homosexual, ni en Boston que ha legalizado el matrimonio homosexuales. Estamos hablando del remanente que hay en ese país que todavía sirven a Dios. Y ese remanente es el que representa, ¿verdad?, el movimiento internacional misionero del mundo. De esas iglesias en Estados Unidos que siguen siendo fieles a pesar de que bajan los fondos y las aportaciones del pueblo de Dios, siguen siendo fieles en sostener misioneros y obreros de tiempo completo en el mundo. Israel es el enemigo de Satanás porque representa el lugar donde Cristo posará sus pies cuando Él descienda en el Monte de los Olivos. Y Jerusalén, esta Jerusalén a la que tú vas ahorita a Israel y la encuentras con la historia más antigua de la humanidad, donde tiene más de 3.500, 4.500 años de historia, esa Jerusalén, hay otra en el cielo, la cual va a descender. Hay una Jerusalén terrenal y hay una Jerusalén celestial. Y el ataque de Satanás es donde Dios dijo: pondré mi nombre en Sión. Y esta es la razón por la cual Satanás quiere ahorita intensificar sus ataques. Escúchenme, toda la maldad del mundo en este momento tiene un objeto: impedir que venga Jesucristo por segunda vez. Porque Satanás sabe que cuando Jesucristo venga por segunda vez, será destruido. Porque es en la segunda venida de Cristo donde Él termina con Él para siempre. Entonces Satanás va a hacer todo lo que está pasando, toda la maldad que veamos, tanto ataques terroristas como los golpes y la confusión política, toda la maldad. Detrás se encuentra un plan diabólico: impedir la segunda venida de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Imponer en Israel un Estado islámico y no judío, para que cuando Cristo venga no encuentre a su pueblo, sino encuentre a otros en esa nación, en esas tierras geográficas que Dios le prometió a Abraham. Y nosotros tenemos, amados santos, que tener una visión cinemascope, ¿verdad? Tenemos que ampliar nuestro criterio. Tenemos que ver que detrás de todas las cosas hay todavía cosas mucho más grandes. Y detrás de todo se encuentra una maquinaria increíble, diabólica, con una sabiduría. Yo pensaba, cuando este avión chocó contra una torre, dije: Dios mío, pero qué perfección de ataque. Cuando el otro avión chocó contra la segunda torre, dije: Dios mío, no puede ser más bien calculado un ataque. Y cuando las torres cayeron las dos así y se desplomaron, dije: no puede más que una mente más allá de la inteligencia humana, tiene que ser diabólica haber planeado esto. Fue tan perfecto ese ataque. En lugar de que cayeran las torres así, para que lastimaran a las gentes, en la misericordia de Dios cayeron así. Pero qué hecho terrorista tan perfectamente bien calculado. Ninguna mente pudo haberse imaginado tener el éxito que fue ese ataque terrorista, que conmocionó al mundo y todavía las repercusiones se siguen insistiendo, más que una mente inmensa y profundamente diabólica detrás de los seres humanos que lo planearon. Entonces vemos cómo Satanás, y porque Dios lo deja, ¿verdad?, avanzar a Satanás, así como Dios dejó avanzar a Satanás a la cruz, porque fue en la cruz donde Satanás fue quitado y fue exhibido públicamente para que nosotros supiéramos que era más grande el sacrificio de Cristo que el poder del diablo sobre nuestras vidas. Ahora, estos hombres y mujeres en el cielo, que la Biblia retrata al final de los tiempos en el mar de vidrio, y que son los mártires, claramente lo dice, son los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen. En el versículo 3 y versículo 4 se nos describe que están cantando en el cielo. ¿Se imaginan ustedes morir por Cristo? Ya deja tú de que
me hicieron cara de fuchi en la tercera y secundaria mis amigos. Y mi casa ya no me quiere porque soy cristiano. Y mis vecinos ya no me invitan. Y mi compadre ya no me invita tampoco a sus fiestas porque soy cristiano. Olvídense de todas estas tonterías y babosadas por las que dicen los cristianos actualmente que están sufriendo. Como dicen en Hebreos 12, aún no han sufrido hasta la sangre. Y una vez llegó un muchacho, ay hermano, ¿no sabes cómo sufro por Cristo? Le dije, enséñame tus manos. ¿Para qué quieres, hermano? Enséñame tus manos, le dije. Ya me las enseñó y le dije, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? Entonces, ¿de qué estás chillando? ¿De qué te quejas? Ay, hermano, mi esposo. A ver, enséñame la cabeza, hermano. Enséñame la cabeza, hermana. No está ni descalabrada. Su esposo todavía no le brinca con tacos de fútbol arriba de la cama para que chille. Miren, estamos hechos de veras de mermelada McCormick. Lo que está ahorita formando a la cristiandad del siglo XXI, no, yo lo digo, no está lista la cristiandad para enfrentar al anticristo, ni las persecuciones que se vienen. Porque es una cristiandad hipersensible, que con cualquier cosita, lloran con cualquier cosita, ya no vean, y la cara de fuchi, y no se le puede ni tocar porque ya en 4 semanas ni al pastor le hablan porque lo regañó el pastor. Así son los cristianos del siglo XXI. Ahora se imaginan nuestros hermanos durante 350 años allá en Roma, que se metían en las catacumbas y se escondían porque el que era cristiano lo mataban y lo echaban a los leones, y estar en un circo romano y estar oyendo a los leones que les hablan la reja, y todavía antes de que les hablan la reja, durmieron la noche anterior junto a las rejas de los leones, y durante toda la noche anterior a su muerte estuvieron tuviendo la oportunidad de arrepentirse y negar a Cristo, y pasar al otro día al Coliseo y el César decirles, les doy la última oportunidad, ¿quién es Dios? Si dicen que es Cristo, les abro la reja. Y ellos decían, tú no eres el Señor, es el Señor que está en los cielos. Y abrían las rejas y venían los leones y se les aventaban encima y los despedazaban. Y no negaban a Cristo. ¿Y tú lloras porque te hicieron cara de fuchi? Ahora, estas personas que aparentemente, ay no, yo no quise morir como mártir, y yo no quiero sufrir por Cristo, la Biblia nos muestra en Apocalipsis que estas personas va a haber un tiempo en el que estarán cantando en el cielo. Y aquellos en la tierra que por su cobardía, porque es cobardía negar a Cristo, y por su falta de entrega y consagración, prefirieron el mundo y el aplauso del mundo y la gloria del mundo y el reconocimiento del mundo, y no quisieron perderse lo que el mundo les daba, el mundo lo recompensará. Ya tuvieron su recompensa, pero cuando mueran ellos, los que perdieron su vida por causa de Cristo, estarán cantando en el cielo, y ellos, los que amaron el mundo y fueron satisfechos con el mundo, estarán en el centro de la tierra, en el infierno. El que ríe al último, ríe mejor. ¿Qué escogemos? Ahí están los mártires cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Veamos en el Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Hay 2 cantos de Moisés en el Antiguo Testamento, y uno se encuentra en Éxodo 15 y el otro en Deuteronomio 32, pero el que está relacionado en el libro Apocalipsis con los mártires que están en el cielo es el de Éxodo 15, porque es el cántico que Moisés elevó cuando atravesaron el Mar Rojo. En Egipto el faraón desafió a Dios e intentó aniquilar a su pueblo. En Egipto el faraón. En los postreros días la bestia, el anticristo, repetirá lo mismo. Desafiará a Dios, lo mismo que hizo faraón, y tratará de aniquilar el pueblo de Dios. En los 2 casos se nos demuestra que solo el Dios es soberano del universo, por lo que los redimidos cantan en Apocalipsis como cantaron al atravesar rojo, al ver. Aquí están en el cielo los redimidos cantando, grandes y maravillosas son tus obras, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Se la saben esa?
Rey de los santos, aleluya, amén, aleluya, amén. Y aquí están felices y ven el pasado, las persecuciones, la sangre, las traiciones, la muerte, los sufrimientos, como que jamás los... Es más, cuando tú veas en el pasado, en el cielo, lo que fue tu vida, será como un segundo en la eternidad comparado con las glorias que Dios nos va a dar en la otra vida. Y tenemos nosotros que hacernos en nuestro corazón esta idea. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables, hermanos, con las glorias que nosotros van a manifestar. Sufran por Cristo. Suframos por el Hijo de Dios. Dice en Filipenses 1:29, nos es concedido no solo creer en Cristo, sino padecer por su nombre. En este cántico hay algunas cosas que quiero extraer, que son importantes. Por ejemplo, dice en el versículo 3 que a Jehová se le denomina varón de guerra. A Dios se le identifica en el Antiguo Testamento como varón de guerra. O sea, es un Dios de guerra. ¿Por qué se le identifica a Dios como un Dios de guerra? Mientras aquí abajo estamos diciendo no a la guerra, peace and love. Cálmate, San Timoteo. Te crees más misericordioso y los pacifistas que andan por las calles, ¿verdad? Parecen que sí, los derechos humanos y se ven más altruistas que los demás. Peace and love, que no haya guerras. Creemos que con eso ya se van a desarmar los países, nos van a hacer caso los países, nos van a hacer caso los soldados, ya van a desaparecer los ejércitos y se va el mundo a componer. Porque la mayor parte de este mundo pacifista, que así se llama, son seguidores de los Beatles, el conjunto inglés de rock and roll de los 60s, porque ellos inventaron una canción, ¿verdad?, que dice Only need is love, oh, 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 oh. Solo necesitamos amor, O sea, de veras, pero acuérdense una cosa, antes de que John Lennon compusiera esta canción, se metió 5 de la Golden de Acapulco. De la mota, de la buena. Así que, ¿verdad? Bajo este chorizo de mota que se metieron, crearon una utopía, este grupo de rock and roll, crearon a través de sus canciones una utopía, un mundo inexistente donde si no hubiera pecado, claro que lo único que se necesitaría es amor. Se oye bonito, ¿verdad? Todo lo que necesitamos es amor. Y comenzó una generación, peace and love, pero... Y eso sí, la mota por todos lados y viviendo en comunidades, hijos no saben ni quién es el papá, pero ellos abogaban por un mundo de puro amor, sin saber ni lo que era el amor. Pero desgraciadamente el mundo que vivimos, cuando pisamos la realidad, es un mundo de pecado. Es un mundo donde hay violencia, donde hay violaciones, donde hay crímenes, donde hay secuestros, donde hay robos, donde la maldad humana es la razón de las guerras internacionales. Entonces, un mundo de Blancanieves y Alicia en el País de las Maravillas y de Peter Pan, te la creo, only need is love. Pero vivimos un mundo en el que desgraciadamente con el amor no siempre las cosas se arreglan. ¿Por qué? Hay ejércitos, tiene que haber policía, se tiene que usar la fuerza, se tiene que usar la violencia, muchas veces para detener el pecado. Como dice Romanos 13, el magistrado no lleva en vano la espada. Es la razón por la cual hay castigos, hay cárceles y la gente tiene que sufrir. Entonces a Dios se le designa varón de guerra porque desde que el pecado entró en el universo, Dios se convirtió en un guerrero en contra del mal. Y le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, dice, vean ustedes ahí mismo en Éxodo, capítulo 14, versículo 14, el capítulo anterior, Éxodo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Continuamente era la exhortación divina. Yo peleo sus guerras, yo voy delante de ustedes, yo soy su escudo, nadie los alcanzará. Mandaré a mis ángeles que tu pie no tropiece en piedra. Dios nos quiere recordar, dice en Isaías 49, yo pelearé por tus hijos también. Dios quiere ir delante de nosotros, ¿qué cosa? Abriéndonos la brecha así como un machete, ¿verdad? Y nosotros nada más seguirlo por donde va el Señor Jesús. Y si tú en tu vida te dedicas nada más a seguir a Dios, Dios se encarga de abrirte paso, de quitarte a tus enemigos, de defenderte y de pelear por aquellos que nosotros amamos.
Dios es un Dios de pacto que guarda sus promesas, que cumple lo prometido. Y Él nos ha prometido eso. Yo peleo por ti. Estos hermanos, ay, mi hija, ay, mi hijo. Ya una semana el hermano, una semana, ¿sabes una cosa? No veas ahorita la situación de tu esposa, de tu hijo, porque te hundes junto con él y además no vas a poder sacarlo de ese pozo ni lo vas a poder cambiar. Tú no pierdas el enfoque en Cristo, pon tus ojos en Cristo, porque si no te comienzas a hundir. Y comenzamos a perder de vista que la fe no tiene ojos, la fe espera. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe no ve. Si tú quieres ver y te desanimas por lo que ves, ya no es fe. Mi fe me dice, mi hijo más adelante va a ser alcanzado, mi matrimonio va a ser salvado, esto se va a solucionar. No veas el problema ahorita, velo adelante, lo que Dios va a hacer si tú eres fiel hasta la muerte. Si no, perdemos de vista nuestra visión. Y ya no podrías hacer la obra de Dios porque ya tienes una semana con tu hijo y con tu hija y con tu problema. No podemos detenernos. Somos soldados que vamos en marcha hacia la tierra prometida. No podemos quedarnos tirados lamentándonos. Ay, se cayó del caballo y le pasó esto y le pasó el otro. Bueno, pues ok, vamos a orar, pero yo voy a seguir mi vida y voy a seguir peleando. ¿Por qué? Porque delante de mí va el guerrero, el capitán de las huestes del ejército de Dios, que se llama Jesús. Entonces vemos que este varón de guerra, que es Dios al quien servimos, en Apocalipsis se le invoca diciendo, ¿verdad?, en el cántico, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Y por qué es el cántico Moisés? Porque recuerdan en Apocalipsis que el Dios que nos da la victoria y el que les dio la victoria a los mártires y la razón por la cual están en el cielo y cantan, grandes y verdaderas son tus obras, justos son tus caminos, oh Dios de los santos. ¿Quién no te temerá? O tu nombre es por causa de que Él nos llevó a la victoria. Él es el que pelea por nosotros, Él es el que pelea por esta persona, Él es el que va a convertir a tus hijos, a tu esposa, Él es el que va a arreglar tu trabajo, Él es el que va a bendecir nuestra iglesia. La iglesia no es de ningún pastor, la iglesia es del Espíritu Santo. Cristo es el pastor de las ovejas, nosotros solamente lo representamos y nosotros solamente debemos ser santos. Es toda nuestra responsabilidad y dejar que Él guíe, apaciente, pastoree a sus ovejas a través de hombres que sean santos en toda su manera de vivir. Regresamos al Apocalipsis. Y este canto no solamente engrandece, versículo 3, Apocalipsis 15:3, a Dios, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. O sea, ahí cuando estemos en el cielo, estos santos pueden decir, Padre, grandes y maravillosas son tus obras, y mucha gente que está ahorita en la tierra no puede decir eso. Pero al final nosotros también lo vamos a decir, y más nos vale que ya lo comencemos a decir, grandes y maravillosas son tus obras. Y alguien puede llegar y preguntarte, ¿a qué obras te refieres? Si inundaciones, pestes, terremotos, esto y el otro. Yo no le veo que sean grandes las obras de Dios. Es más, yo si fuera Dios no permitiría el mal. ¿Cuáles grandes y maravillosas las obras de Dios? El diablo está devastando la humanidad y la maldad crece. Esta es nuestra perspectiva terrenal. Pero cuando quitamos los ojos del mundo y los elevamos y lo ponemos en la Biblia nos saca de lo terrenal la Biblia. La Biblia hace que nuestro enfoque no sea en lo que vemos, porque lo que vemos es deprimente, nos desilusiona lo que vemos, pura barro, ya apesta el mundo donde estamos. Pero si yo comienzo a perder mi enfoque en la Biblia y a bajar mis ojos del cielo y ponerlos en la tierra, me comienzo a hundir con los moradores de la tierra, y los moradores de la tierra ahorita viven en la total desesperación, desesperanza. Por eso usan drogas, alcohol, marihuana, cocaína, porque quieren escaparse. La realidad es tan devastadora y tan desesperanzante que el ser humano tiene que buscar algo para huir de la realidad de la vida actual en que viven. Y nosotros ya hemos salido, porque no somos del mundo, en el Espíritu. ¿Y qué me va a sostener para no poder hundirme junto con todo el moro de la tierra? Mi fe en Jesucristo. Nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Pedro cuando comenzó a caminar por las aguas? Pedro le dijo a Jesús, ahí estaba Jesús, le dijo, Pedro, veme. Y Pedro comenzó a caminar así. Y de repente hizo, caray, pues, que se comienza a hundir.
En el momento en que bajó sus ojos de Jesús y vio el mar que se movía, se comenzó a hundir. Dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. No quites, los comienzas a poner en los hombres, te hundes. Velo en las guerras, te hundes. Ponlos en las situaciones desesperantes y en lo que está pasando en el mundo, te hundes. El mundo, por eso el mar se compara con el mundo. Es un mar turbulento en la vida, confuso, ¿verdad? Dice que son los impíos como las olas del mar que espuman su vergüenza completamente, dice el profeta Isaías. Pero si están en Jesús nuestros ojos, como dice Colosenses 3, si habéis resucitado, poner vuestros ojos en las cosas de arriba. Ese es el secreto para no hundirnos en la desesperación y en el desánimo y en la depresión. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que nada es imposible para Él. Justos y verdaderos son tus caminos. No hay nada que Dios no haga que no sea justo, porque ya lo vimos, detrás está su santidad. Simplemente el mundo no puede apreciar esto porque no le permite discernir el mundo espiritual. Es interesante que el versículo 4 involucre en el cántico la frase: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Vean ustedes en Apocalipsis 6. Cuando Cristo baja del mundo, caray, ahí sí. Dice en el versículo 15, Apocalipsis 6, versículo 15, y los reyes de la tierra, aquí estamos ya en la segunda venida de Cristo, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y por qué creen ustedes que se esconde el mundo cuando Jesús venga? Dice el cántico: ¿quién no te temerá? En el mundo el temor de Dios es no tener miedo de Dios. Y para el impío su presencia es tenerle miedo y hace que se esconda, como lo hizo Adán y Eva cuando pecaron. Era tan grande su vergüenza que se escondieron de Dios porque perdieron el conocimiento de Dios y creyeron que Dios los iba a castigar. Por eso el mundo se esconde de Dios. Por eso te escondes de Dios y no vas a los estudios bíblicos. Por eso no vienes a la iglesia. Por eso tus parientes no vienen aquí. Y nada, es una tontería. ¿Para qué estudio la Biblia? Tienen miedo. No tienen el temor de Dios. Tienen miedo de Dios, que son dos cosas diferentes. Entonces aquí claramente se van a esconder todos y van a decir que caigan los montes sobre nosotros. Escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, que estamos viendo su consumación. Vemos que aquí comenzó en el séptimo sello, entre el séptimo y el séptimo sello, y se consuma en Apocalipsis 15 con las últimas 7 plagas. ¿Quién, dice el cántico, los mártires en el cielo, no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Dice en Isaías capítulo 2 acerca de que algún día todas las naciones, México y Guatemala y Sudán e Indonesia, vendrán a la presencia de Dios. Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él. ¿Quiénes? Cuando Cristo venga e inaugure su reino milenial, el planeta Tierra continuará, de acuerdo a la Biblia, dividido en naciones. Nada más que no va a ser el PRI o el PRD o el PAN, o demócratas, o liberales, o monarquías, u oligarquías, o monarquías. Ya no va a haber ningún sistema de gobierno humano. Ahora, los que van a gobernar aquí en México, en Guatemala, etcétera, etcétera, serán los santos. Y escúchame, esta vida que estamos nosotros atravesando es la preparación para poder en la otra vida ocupar un puesto, una posición de liderazgo y de autoridad. Por eso tenemos que ser probados por el fuego en nuestra fe, porque es una preparación en esta vida para la posición de autoridad que vamos a ocupar en la otra vida. ¿Qué crees que cualquiera llega a la presidencia de la República nada más porque, pues a ver, en Chile en Mesta, ¿verdad? Y
y presidente de la República. Para llegar a presidente de la República en el sistema gubernamental y político mexicano o democrático o dictatorial o comunista, etcétera, etcétera, son personas que estudiaron leyes, se metieron a la política, comenzaron a hacer miles de cosas y a través de muchas cosas llegan a ese puesto. Y los que llegan a ese puesto, al éxito y a la cumbre, sin haber estado preparados, no políticamente, sino moralmente, no duran ahí arriba. Allá arriba se descomponen. Algo le pasa al ser humano que al escalar el éxito y la cima de la montaña, el poder lo comienza a marear. Y allá arriba todos se marean y todos hasta de su mamacita se olvidan. Así es. Ni de la jefa se acuerdan. Muchos porque ni la tienen. Pero vendrá el tiempo en que correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Jerusalén, Sión, será el centro de la enseñanza internacional. Ahí estará Jesús y junto a Jesús el rey David. La Biblia habla en muchas partes que David va a ser corregente de Jerusalén con Jesucristo. Y aparte de que haya cristianos que ocupen la presidencia de la República, no va a ser República, desde luego, ¿verdad?, de México, de las naciones, no sabemos tampoco el nombre de las naciones que existirán, habrá vicepresidente, ¿verdad?, habrá un grupo de cristianos en la Cámara de Senadores, habrá santos por todos lados, como dice en 1 Corintios 6. ¿Qué? ¿No sabéis que los santos van a juzgar el mundo? Y si hemos de juzgar el mundo, ¿no somos lo suficientemente sabios para juzgar las cosas de la iglesia? En el problema que había en 1 Corintios 6. Entonces, todo esto es una preparación, hermanos. Así como aquí en la vida hay muchos que no quieren escalar, ni quieren llegar a puestos, ni quieren ser líderes, así en la otra vida hay muchos cristianos que no quieren, yo no voy a la iglesia el domingo, la Biblia pues la leo de vez en cuando, y pasas a la otra vida, y tu química, tu física que aprendiste, tu carrera de psicología, nada te vas a acordar. Ningún conocimiento, ni tus ecuaciones, ni tu astronomía, ni tus premios Nobel, ni los puestos, ni los títulos académicos que alcanzaste. En la otra vida, lo único que nos llevamos, cuánto conocimos de Dios en la Biblia. Entonces vamos a llegar a la otra vida, a ver, al examen. Pancho Pistolas, pásale por acá. Y viene el examen, después de la tierra. 5 calificación, mándenlo, ¿verdad?, a servir. ¿Cuántos dones te di? Pues enterré mi talento, ¿verdad? Hágase un lado y serán avergonzados, dice en 1 de Juan. Cantidad de cristianos serán avergonzados. Y si tú crees que el cristianismo es solamente vivir aquí en esta tierra para ver qué beneficio recibimos de Dios, te equivocas. Porque Dios nos está preparando para la otra vida. Y terminamos en Apocalipsis. Y se abre el templo en el cielo, versículo 5, Apocalipsis 15, y del templo salen los ángeles con las plagas, y otro de los 4 seres vivientes le da las plagas a los ángeles, llenas de la ira de Dios, y el templo se llena de humo, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo. Estamos hablando del templo en el cielo, hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles que son enviados para que ellos puedan ser instrumentos de la consumación de la ira de Dios. Mientras los ángeles descienden a derramar el final del enojo y de la ira de Dios, a cumplir su misión, el templo arriba en el cielo, porque hay un templo, lo hemos visto, se cierra. Y ni siquiera las criaturas del cielo pueden salir del templo hasta que los ángeles en la tierra completen su misión. Esto significa solamente una cosa, que en este momento ya no habrá perdón. El último grupo de santos ya están en el cielo. Ya no va a haber misericordia ni compasión para ningún ser humano en esos momentos en este planeta.
Dios cerrará ya sus oídos a todas las personas que le rechazaron y de todas las personas que se burlaron de él y de todas las personas que creyeron que podían vivir como les daba la gana. Ahora todos estos seres humanos serán atormentados por los siglos de los siglos. Hermano en Jesucristo, hermana en Jesucristo, Dios te ha llamado a la santidad, igual que a todos nosotros, y quiero hacerte una pregunta para despedirnos. Si tú te murieras en esta noche, ¿estás tú absolutamente seguro de despertar en la otra vida con una conciencia no culpable? ¿Te has puesto a cuentas con Dios ya en esta vida, en esta noche, de tus problemas matrimoniales, de tus problemas con tus papás? Y si no lo has hecho, hombre vano, dice la Biblia, ¿qué ignoras? ¿Que estás solamente acumulando ira? ¿Por qué no has ido ya a pedirle perdón a tus papás? Si tú te mueres y te mueres sin haberle pedido perdón a tus papás y eres cristiano, claro que no pierdes la salvación, pero en la otra vida jamás recuperarás lo que pudiste en esta vida haber hecho. Y en la otra vida no vamos a ser juzgados los cristianos en cuanto a la salvación, porque nuestro juicio ya fue en la cruz. Vamos a ser juzgados en cuanto a nuestras obras para pérdida u otorgamiento de recompensas. Y todas las posiciones de autoridad en la otra vida estarán relacionadas con nuestra fidelidad, nuestra consagración y nuestra entrega al Hijo de Dios. Si tú en esta noche, cristiano, murieras, ¿estás tú seguro que, y así van a pasar los días? Es que yo no creo que voy a morir. Es que así pasamos viviendo toda la vida, creyendo que vamos todavía a llegar a los 60, a los 70, a los 80, y nuestra vida en cualquier momento, jóvenes, niños, adultos, viejitos, Dios te dice, vámonos a casa. Por eso prepárate, dice la Biblia, para encontrarte con tu Dios. ¿Estás tú seguro que vives una vida limpia delante de Dios hasta este momento? ¿Sabes algo? Dale gracias a Dios que no estás muerto. Porque si estuvieras muerto, no podrías hacer la decisión que puedes hacer a continuación en esta noche. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, gracias por tu paciencia y tu misericordia para con tu pueblo. Bendito seas. Y también gracias por recordarnos que esta paciencia y esta misericordia tienen también límites. Y que tarde o temprano, por tu misma santidad, el mismo carácter y la esencia de tu ser, tienes que castigar el pecado sobre tu pueblo. ¿O ignoras que Dios no te ha castigado por su benignidad y su bondad? Aún no cae el juicio sobre tu vida y también sobre muchos que no ven la televisión, porque Dios es bueno contigo. Y Dios te ha esperado tal vez meses para que hasta este momento digas, basta, basta, detente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta noche, cristiano, cristiana que me escuchas, confiésale tus pecados al Dios vivo. Él sabe tu vida íntima y tu vida privada. Qué ridículo y qué locura es creer que podemos escondernos de Él cuando nuestras obras están abiertas y desnudas y Él sabe en nuestra vida privada cómo vivimos y qué hacemos, qué libros leemos, qué películas vemos, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo vivimos en la oficina, cómo llevamos nuestros negocios. ¿Quién no te temerá, oh Dios de los santos? ¿Quién no te temerá, oh Dios santo? Santo, santo es tu nombre. Y las personas en esta noche que aún no tengan a Jesucristo, hoy es la oportunidad. Este es tu día de decisión. Ya no te detengas y ven a la cruz en este instante. Y si alguna persona quiere invitar a Cristo en este momento, ahí desde su lugar, donde tú te encuentres, o escuchándonos por radio, o viéndonos por la televisión, dile a Cristo ahí en tu lugar, en tu carro manejando, Señor mío y Dios mío, perdóname.
Perdóname, Señor, porque mi vida te ha ofendido y mis pecados están delante de tu santidad. Te doy gracias porque en la cruz del Calvario tú pagaste por ellos, enviando a tu Hijo Jesucristo y derramando Él su sangre en mi lugar. Señor Jesucristo, creo que tú eres el Mesías, mi Salvador y mi Señor de mi vida, y que con tu vida pagaste en mi lugar lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras, porque me regalas la salvación no en base a mis méritos, sino a tu gracia y tu misericordia en la cruz. Señor Jesucristo, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias porque desde este instante, desde esta noche, puedo morir en paz, sabiendo que pasaré a la otra vida con esta salvación tan grande que me regalaste por tu amor en esa cruz. En el nombre de Jesús, amén.